Se supone que están viendo mi matemática. Entonces ahí me quedé. Estábamos viendo una función, a ver si me acuerdo de todo, porque ya no repasé ahorita. Una función volumétrica, entonces en ese caso era una función que podíamos ver con una escala de colores. Y si esto representa la temperatura, pues lo que está ahí son las isotemperaturas, ¿no? Pero que a su vez son planos. Y adicionalmente, o sea, esto es nuevo, adicionalmente vamos a dibujar el cascarón de una esfera. Entonces, el problema, lo vamos a ver, es encontrar el punto en común en donde esta función sea máxima, pero tocando la superficie de la esfera o restringida a la superficie de la esfera. Eso es lo que estamos viendo con esto de los multiplicadores de Lagrange. Son encontrar los puntos extremos, máximos y mínimos. En ese caso se pueden encontrar los dos, máximo y mínimo, de una función, en este caso volumétrica, pero repito, restringida o con la condición de que coincida con la superficie de esta esfera. Y bueno, y aquí yo me adelanté, y de hecho la solución en el caso específico del punto máximo es ese puntito rojo que ven ahí. Entonces ese punto es el punto donde esta función volumétrica toma el máximo valor dado que toca la superficie de esta esfera. ¿No? Espero que si eso me entendieron, pues ese es el chiste de este primer ejercicio de los multiplicadores de Lagrange. Pero entonces vamos a resolver, vamos a encontrar ese punto, ¿no? O sea, sí, graficando, pues se puede encontrar, pues sabemos hacia dónde va aumentando, por ejemplo, la temperatura, que aumenta de este lado. Y entonces a ojo, pues decimos, no, pues más o menos está por ahí, ¿no? Eh, pero vamos a calcularlo. Y es lo que estamos haciendo ahorita. No es lo que voy a hacer ahorita. Entonces, sí me entendieron, ¿no? De que ese es la función volumétrica. Entonces, aquí está, maximizar la función, pero la voy a volver a poner aquí. Entonces, es una función, fíjense, una función, llamémosle T, temperatura, pero no es que sea temperatura, es simplemente para imaginarnos que es una temperatura o una concentración, yo no sé, pero que depende de X, Y, Z y su ecuación es X más Y, X más Z. Lo que eso significó es que son una colección de planos donde el eje de coordenada Y no importaría, ¿no? Entonces ya lo dibujamos. Y la restricción, entonces aquí dice sujeta, bueno, voy a poner la restricción es la ecuación, fíjense, esta es la ecuación del cascarón de una esfera. O sea, tiene el análogo de un círculo. Esta es la ecuación de un círculo con radio 1, ¿no? Esta. Esta que está acá arriba es la ecuación de una cascarón, de una esfera, ¿no? Con radio 1 también. Entonces, lo primero que vamos a hacer es armar un sistema de ecuaciones donde saquemos el gradiente de la función igualado a un valor
a un valor escalar lambda multiplicado por el gradiente de la función de restricción g, donde aquí en mi notación de los más o menos la he estado cambiando, pero voy a poner que la función g sea igual g, que también es función de x, de y, perdón, x, y y z. Es igual a x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. De tal manera que la restricción la puedo poner alternativamente como g, que depende de x, de y de z, es igual a 1. ¿No? Porque si estoy poniendo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, es mi función de restricción, y eso está igualada a 1, entonces esa función g está igualada a 1, o es común poner g, x, y, z menos 1 igual a 0, ¿no? Es lo mismo, nada más pasé, está sumando el más 1, pasa como menos 1. O lo que es lo mismo, escribir x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado menos 1 igual a 0, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. Pero bueno, estoy definiendo así mi función de restricción así, y con el valor de menos 1, que es la, digamos, considerando este valor constante que está acá, pues se puede escribir de estas maneras, ¿no? Como ustedes gusten. Entonces, esto nos va a dar un sistema de ecuaciones, vean. O no me cabe aquí ya. Bueno, pero aquí lo puse, ¿no? Voy a tener que repetir lo que ya está en a la izquierda. O sea, lo que estoy poniendo aquí ya lo puse acá, nada más lo estoy volviendo a reescribir. Entonces, primero tenemos que sacar los gradientes. Entonces, acuérdense, realmente el gradiente son tres derivadas parciales. Es la derivada de la función, de la derivada de f con respecto a x es igual a lambda por la derivada de la función g con respecto a x. Es la primera ecuación que voy a obtener. O sea, es las derivadas con respecto a x. Luego, el gradiente también tiene en la dirección j, digámoslo así, el, el, la derivada con respecto a y. Entonces, esas componentes las puedo separar por sí solas acá en una segunda ecuación, que es la derivada de la función con respecto a y, es igual a lambda por la derivada de g con respecto a y. Entonces, ahora es lo mismo, pero las derivadas con respecto a y. Y finalmente, pues por ahí va a quedar una derivada con respecto a z. Entonces, lo mismo, la derivada de la función con respecto a z igual a lambda por la derivada de la función g con respecto a z. Y finalmente, la relación de restricción, que es la que les escribí acá, ¿no? Que es esa que está ahí. Entonces, de la derivada de la función con respecto a x, la derivada de la función es x más z. Entonces, la derivada de eso con respecto a x, pues es 1, ¿no? 1. Igual a lambda por la derivada de la función g con respecto a x. Esta es la función g. Tiene ahí un x al cuadrado, la derivada de eso es 2x. Entonces, la primera
serie de derivadas con respecto a x da 1 igual a lambda por 2x. Luego hay que sacar la derivada de la función con respecto a y. Es 0, ¿no? Porque aquí ni siquiera está y. Entonces es 0. Igual a lambda por la derivada de la función g con respecto a y. Ahí hay un y al cuadrado, entonces la derivada es 2y. Entonces me da esto. 0 igual a lambda por 2y. Y finalmente tengo que sacar la derivada de la función con respecto a z. Si se fijan, pues es 1. Igual a lambda por la derivada de la función g con respecto a z. Ahí hay una z al cuadrado, la derivada de eso es 2z. Ahí está. Entonces esto me da 1, 2, 3 y la cuarta relación, que era la misma función de restricción. Son 4 ecuaciones con cuatro incógnitas, porque las incógnitas es x, y, z y lambda. Entonces lo puedo resolver. Es un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Y de hecho, aunque se oiga mucho, ¿no? Son 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Parece ser que nos vamos a hacer bolas para resolver eso. En realidad no. Miren. La segunda ecuación nos dice que el lado, esto es igual a 0, ¿no? Entonces, una de dos. O lambda es igual a 0 o y es igual a 0. Porque multiplicado por entre ellas tiene que dar 0. Entonces, a fuerzas alguna de las dos tiene que ser 0. Pero si lambda es 0, entonces tenemos dos opciones, ¿no? O lambda es 0 o y es 0. Si lambda es 0, aquí es un 0 multiplicado por 2y, para cualquier valor de y, pues da 0. Entonces obedecemos la ecuación 2. Pero luego las otras relaciones, aquí lambda sería 0 y lambda sería 0. Pero no se cumple eso porque si del lado derecho es 0, es imposible que eso dé 1, ¿no? Del lado izquierdo. Entonces el valor del... Entonces descartamos con esta lógica que lambda, el valor de lambda es diferente de 0 y más bien la que tiene que ser 0 es y. Entonces simplemente por un análisis lógico inferimos de la segunda ecuación que y es igual a 0. Si no me preguntan es que sí me están entendiendo. Entonces, por pura lógica, y es igual a 0, entonces aquí, para cualquier valor de lambda, si y es igual a 0, la ecuación 2 da 0, entonces se obedece la ecuación 2, sin afectar la ecuación 1 y 3. Entonces ya encontramos el primer valor, y es igual a 0. Entonces ya utilizamos la segunda ecuación. De la primera y de la tercera ecuación podemos llegar a igualar porque ambas dan 1, ¿no? Entonces yo puedo igualar, dado que ambas dan 1, yo puedo igualar y decir que 2x por lambda es igual a 2z por lambda. Porque ambas sí dan 1. Despejo de aquí lambda y me queda, despejo 2 lambda de un lado y del otro. Y me queda que x es igual a z. X es igual a z. Entonces ya tengo aquí varias cosas, que y es igual a 0 y que x es igual a z. No sé los valores de x ni de z, pero sé que son iguales. Entonces, estas últimas
relaciones, y es igual a 0 y x es igual a z, las ingreso a la ecuación que falta utilizar, que es la última. ¿No? Entonces ahí tengo que x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado menos 1 es igual a 0. Pero y es igual a 0, eso ya lo supe desde acá, entonces este se va. Y no solamente eso, sino que x es igual a z. Entonces yo puedo poner que x al cuadrado más z al cuadrado, pero z es igual a x. Entonces yo puedo poner x al cuadrado más x al cuadrado menos 1 igual a 0. Eso me queda, perdón por, aquí ya no me cabe, eso me queda 2x al cuadrado es igual a 1. Eso me queda que x al cuadrado es igual a 1 medio. Y por lo tanto que x es igual a más menos raíz de 1 medio. Y como z es igual a x, o x es igual a z, cuando x sea más raíz de 1 medio, z también va a ser igual a más raíz de 1 medio. Y cuando x sea igual a menos raíz de 1 medio, z es igual también a menos raíz de 1 medio. Entonces ahí tengo dos colecciones de puntos. Entonces aquí puse por consiguiente los puntos que resolví a partir de la técnica de los multiplicadores de Lagrange, que es esta relación y la misma función de restricción, es estos dos puntos. Un punto es cuando x es positivo, porque por la raíz pues, puede ser más menos, ¿no? Entonces, cuando x es positivo tengo 1 entre raíz de 2. Bueno, porque raíz de 1 medio lo puedo poner como 1 entre raíz de 2, ¿no? Es lo mismo. Para x. Para y, 0, porque es y 0. Coma, y para z, pero z es igual que x, entonces también es 1 entre raíz de 2. Pero también está el otro punto que es con el signo negativo. Entonces ahí x es menos 1 entre raíz de 2. Y sigue siendo 0. Y z, como z es igual a x, z es menos también 1 entre raíz de 2. Entonces estos son los dos puntos que tengo. Si yo evalúo estos puntos en mi función original, sucede que el primer punto da un valor máximo y el otro punto, con los signos negativos, da un valor mínimo. Bueno, porque pues tiene un valor negativo, ¿no? Entonces uno daría el máximo. Aquí lo estoy analizando directamente sustituyendo en la ecuación original y el otro da un mínimo. Bueno, pues este valor, por ejemplo, es precisamente el que le puse en la gráfica de la matemática. Es el punto donde esa función tiene un máximo valor, pero a su vez está restringido a una esfera de radio 1. Y ese punto es este. 1 entre raíz de 2 para x, 0 para y, 1 entre raíz de 2 para z. Entonces, si me entendieron a este primer ejercicio, pues ven lo que se puede hacer con esto de los multiplicadores de Lagrange. ¿Preguntas? Creo que no. Yo sí tengo una. En sí, el multiplicador de Lagrange es el gamma. El lambda, sí. El lambda, Sí. perdón. Ajá. Ajá. También puedo saber su... bueno, aquí también puedo saber un valor, por cierto. Aquí no lo necesito implícitamente. Pero más adelante vamos a ver un problema
y ver qué significa ese famoso multiplicador. Pero también lo puedo conocer, ¿no? O sea, también lo podría saber. Por ejemplo, si ya sabes el valor de x, de la primera ecuación lo puedes conocer, porque sabes el valor de x y entonces de ahí despejas lambda. Ese sería el multiplicador, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a resolver otro ejercicio, inclusive todavía más sencillo. Déjenme borrar un poquito acá esto. Muchas cosas. No sé por qué esa línea no se quiere borrar. Bueno. También supongo que todos estos ejercicios los saqué del Marden. Dice, le voy a volver a poner acá, sea G que pertenece a los números reales de dimensión 2. Hasta lo puse así, ¿no? Normalmente yo no pongo estas cosas muy matemáticas, pero eso significa que esa función de restricción está en un espacio bidimensional, ¿no? O sea, X y Y. Por eso les dije que este ejercicio es un poco más sencillo, porque son en dos dimensiones, en un plano, ¿no? Ok. Entonces dice, sea una función G perteneciente a los números reales en el espacio bidimensional. No sé si lo escribí bien. La recta que pasa por el punto menos 1, aquí está el menos 1,0. Entonces por ahí pasa la recta. Y cuya inclinación es de 45 grados. Bueno, entonces esa es una recta, ¿no? De hecho, la ecuación de esa recta es y igual a x más 1. ¿No? Porque si x es igual a menos 1 más 1 ya es igual a 0. Entonces sí, pasa por el punto menos 1,0 y tiene una pendiente de 1, que significa que es a 45 grados, ¿no? Entonces, sea una recta que pasa por ese punto y tiene una inclinación de 45. Y aparte, sea una función que depende de x y que es igual a x al cuadrado más y cuadrado, ¿no? Entonces, tenemos una función que es x al cuadrado más y cuadrado. Esto de x al cuadrado más y cuadrado, ¿qué le sugiere que sea? Un círculo. Un círculo, aunque no se define aquí su valor, ¿no? No se define su valor. Ni siquiera, por ejemplo, si la función pusiéramos un conjunto de nivel y esa función pusiéramos el valor de 1, 1 es igual a x al cuadrado más y cuadrado, eso sería un círculo con radio de 1, ¿no? Pero aquí lo deja abierto, es como si dejara abierto esa posibilidad. De hecho, esta ecuación representaría
así como la conocemos, una función sábana, ¿no? Es una tercera función en relación a X y Y. Pero sí, lo que nos, básicamente, y bueno, y aquí el problema dice hallar los extremos de la función, dada la restricción de G. Entonces, eso lo que significa es encontrar un círculo grande, chiquito, pero justo tenemos que encontrar el círculo que coincida con tocar esa línea. Porque sería el círculo, sería maximizar esa función, ver el círculo más grande, pero que a su vez el punto máximo coincida con la restricción, y la restricción es una línea. Entonces eso lo que significa es que deberíamos de encontrar este punto que está aquí, ¿no? Que estoy aquí dibujando. Es el círculo cuyo radio lo vamos a maximizar, pero que eso a su vez coincide con el cruce de esa línea. Entonces tenemos nuestra función x al cuadrado más y cuadrado. La restricción yo la puedo poner alternativamente así, miren, y menos x menos 1 igual a 0. O sea, todo lo pasé del lado izquierdo, ¿no? Donde, si ven, la función g, que depende de x y y, sería igual a y menos x, ¿no? Entonces esto alternativamente lo puedo poner la función que depende, la función g menos 1 igual a 0. En semejanza a lo que hice arriba. Entonces otra vez yo tengo que sacar las derivadas parciales de la función f, igualarlo con un multiplicador lambda, multiplicado a su vez por los gradientes de la función g. Entonces, la derivada con respecto a x de la función es 2x, ¿no? Porque ahí hay un x al cuadrado, entonces la derivada con respecto a x es 2x, igual a lambda, por la derivada de la función g con respecto a x es menos 1, ¿no? Entonces ahí tenemos un menos 1. Entonces lo puedo poner así. Igual a menos 1 por lambda. Luego, ahora saco las derivadas con respecto a y. La derivada de la función con respecto a y es, ahí vemos un y al cuadrado, entonces es 2y, ¿no? Igual a el multiplicador lambda por el gradiente de la función g con respecto a y. Es 1, ¿no? Porque ahí hay un y, entonces la derivada de y con respecto a y es 1. Y recuerden, siempre tenemos la propia función de restricción y menos x, junto con el valor menos 1 igual a 0, o sea, despejado de esta forma, la restricción original. Y esto es un conjunto de tres ecuaciones con tres incógnitas, x, y lambda. Entonces lo puedo resolver. De hecho, entre estas dos yo llego a la conclusión de que 2x es igual a menos lambda, pero lambda es igual a 2y. Despejo el 2 y el 2 y me queda que x es igual a menos y. Todavía no sé el valor de x, todavía no sé el valor de y, pero yo sé que entre ellas tiene esta relación. Y eso lo voy a utilizar a su vez y sustituir en la tercera ecuación. Entonces, yo puedo aquí sustituir y menos x, pero x es igual a menos y. Entonces aquí es menos por menos da más y, menos 1 igual a 0.
Y entonces eso es igual a 2y, es igual a 1, y por lo tanto, y es igual a 1/2. Sustituyendo esto acá, como x es igual a menos y, me da que x es igual a menos 1/2. Entonces el punto que encuentro es el punto menos 1/2, 1/2. Y ese punto, justo, es este que aquí había dibujado. Menos 1/2, menos 0.5 en x, menos 0.5 en x, más 0.5 en y. Justo es ese punto, ¿no? Lo voy a poner más. ¿No? Teníamos el plano. Aquí está en menos 1. Aquí está el valor de 1. La recta. Y entonces encontramos el punto este, que con toda razón, ¿no? Es menos 0.5 en x y más 0.5 en y. Bueno, pues ese punto es justo el punto donde la función que representa al final, ay, me fui chueco, perdón, que representa al final un círculo, ¿qué estaba diciendo? Es un círculo con el máximo radio, pero que toque a la recta, ¿no? Por alguien también me podría preguntar, ¿y entonces cuál es el radio del círculo? Pues muy sencillo. Tenemos menos 1/2 en x y más 1/2 en y. Utilizando esos dos puntos, pues entonces el radio es la raíz de la suma de los componentes, ¿no? O sea, 1/4 y 1/4, ¿no? O sea, 2/4. O sea, 1/2. Sí, estoy bien. No, perdón, sí, 2/4. 2/4 no, es igual a 1/2. Más bien es la raíz de 1/2. Ese sería, el radio de ese círculo sería raíz de 1/2. ¿Sí, no? Pues sí. Un ejercicio más, este está un poquito más elaborado, pero tiene que ver con lo mismo. Nada más que sí está un poquito más elaborado, pero no importa. Dice, determinar la distancia de un punto a una recta empleando la técnica de los multiplicadores de Lagrange. Entonces el problema es que yo tengo un punto, cualquiera, h, k, o sea, esas son las coordenadas de ese punto, lo voy a poner en términos de h, k, y esta es la recta, la recta la puedo poner como y igual a mx más b, donde m es, por ejemplo, la pendiente y b es la ordenada del origen, ¿no? Entonces el problema es sacar la distancia entre el punto y la recta, que es la distancia mínima. O sea, que es como si unieran el punto con la recta, con otra recta a un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces lo que hay que saber es esa distancia. Es un problema clásico en geometría analítica. La distancia de un punto a una recta.
También se puede sacar, por ejemplo, la distancia de un punto a un plano, ¿no? Donde el plano pues ya es un ente tridimensional. Sería el siguiente nivel de complejidad. Es útil, ¿eh? Esas cosas son útiles. ¿Cuál es la distancia de un punto a un plano? ¿Cuál es la distancia de un punto a una recta? Este ejercicio, por ejemplo, yo lo hago en geometría analítica utilizando pura trigonometría. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo harían? Eh, si ustedes le dan la ecuación de una recta y les dan un punto y les dicen, pues cualquiera, o sea, no es, todo esto es simbólico, o sea, la ecuación eh, está dada así, claro, sabe los valores de m y de b, ¿no? Porque tienes que saber la recta. Y también te dan los valores de h y k, porque también tienes que saber el punto. No sé, el punto es igual a 1, menos 5, y esa recta es igual a y, igual a x más 1, por ejemplo. O sea, sí, obviamente te tienen que dar los valores, ¿no? Pero ya que te los dan, entonces, ¿cómo calculas? ¿Cómo lo harían ustedes para calcular la distancia de ese punto a la recta, ¿no? Y es la distancia mínima, porque obviamente podemos trazar muchas rectas de ese punto a la recta en sí, pero lo que nos estamos preguntando es la distancia mínima, es decir, la recta que a su vez cruza a 90 grados la recta original, ¿no? Entonces, ¿cómo lo harían ustedes? Les digo, este es un problema que, que vemos en geometría analítica, ¿no? Pero bueno, si no lo vieron o si lo vieron, ¿cómo lo harían? Estoy intentando acordar. Obviamente, pues es que creo que hicimos hasta la demostración, pero no me acuerdo. No me acuerdo si generaba otra recta que tenía que ser perpendicular, o sea, que pasara por los puntos que nos daban y que tenía que ser perpendicular a la recta, a la ecuación de la recta que ya nos dieron. Y obviamente hay pues una formulita, pero pues no me imagino que se esté refiriendo a la fórmula, ¿no? Ajá, más o menos. Entonces, pues sí, más o menos el problema es muy garigoleado, pero sí se puede hacer, como dice la compañera, la estrategia, o sea, no la vamos a hacer, pero la estrategia es que tú ahí tienes la ecuación de una recta, pero a su vez se puede dibujar una recta, voy a dibujarla en rojo, que coincidentemente esa recta en rojo es perpendicular a la otra. Y de hecho yo puedo saber la pendiente de esta recta en rojo con la pendiente de la recta negra original, porque por un teorema de geometría analítica, la pendiente de esta otra recta es igual a menos el inverso de la pendiente de la primera. Siempre dos rectas que sean perpendiculares entre sí, una va a tener el inverso negativo de la otra. Entonces yo puedo dibujar esta recta con respecto a la otra. Y de hecho puedo calcular el punto de intersección. Y si ya tengo este punto de intersección, ahora lo que hago es saber la distancia entre ese punto y el otro que de hecho me ponían originalmente. Ajá, entonces sería la estrategia. La estrategia sería
Bueno, una forma, no sé si hay otras, es dibujar una recta perpendicular. La compañía ya me está diciendo eso. Sacar la pendiente de esa recta, que a su vez la sé por un teorema de perpendicularidad. Sacar el punto de cruce y después ya sacar la distancia entre esos dos puntos. Eso es lo que habría que hacer utilizando puros conceptos de geometría analítica, ¿no? Bueno, pues aquí hay otra forma de hacerlo y se llega a lo mismo, utilizando la técnica de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, voy a hacer algo semejante a lo que hice en el problema anterior. Miren, yo me puedo imaginar esa recta, que está ahí, y de hecho también la puedo poner en esta forma, ¿no? Y menos mx menos b es igual a 0. Que perdón, ahí en mis notas, yo a todo esto le llamaba g, la función g, aunque realmente estrictamente lo que puedo llamar g es solamente a lo que depende de x y de y. Eh, O sea, puedo difundirlo todo o no, pero formalmente solamente se define este pedacito así. O sea, tendría que poner g que depende de x y y menos b es igual a 0. Estrictamente así tendría que poner, formalmente así, para que no se haga bolas en las notaciones. Eh, pero bueno, entonces otra vez tengo una función de restricción. Y fíjense, me puedo inventar una función bidimensional otra vez, que de hecho sea semejante a la anterior, o sea, que representarían círculos, aunque todavía no sé sus radios, pero esta vez centrado en el punto h, k. O sea, la función que yo estaría manejando sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, ¿no? Sería una especie de círculos, pero centrados en el punto h, k. Pero el problema es el mismo. Fíjense, vamos a calcular el círculo cuyo radio sea máximo, pero que a su vez toque esa recta. Haciendo eso, vamos a encontrar una forma alternativa de ver la distancia entre esos dos puntos. ¿Por qué? Porque justo vamos a encontrar este punto. Ese es el punto que maximiza esta función, pero que a su vez toca esa recta. Y justo es lo que queremos. Justo yo quiero ese punto para que a su vez después entre esos dos puntos haga la distancia entre ellos. Entonces también se puede hacer así. Y de hecho este camino es más corto que el, el original, que es utilizando puras cosas de geometría analítica y sacando la ecuación perpendicular de la recta. Pero si llega a lo mismo, es lo bonito. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces vamos a utilizar la técnica de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, primero tengo esta ecuación que dice que es la parcial de la función con respecto a x es igual a un multiplicador lambda por la derivada de la función g con respecto a x. Y tengo otra también, que es la derivada de la función con respecto a y, igual al multiplicador lambda por la derivada de la función g con respecto a y. Y finalmente tengo la tercera relación, que es la misma, la propia, que es básicamente esta relación, pero despejada de esta forma. ¿No? Y escribiendo que g, que depende de x y de y, es igual a y menos mx, si lo quieren ver así. Entonces procedemos. Entonces, la derivada de la función con respecto a x es 2, ahí hay una x menos h al cuadrado, entonces la derivada de eso es 2 por x menos h. Por la derivada de lo de adentro, pues, la derivada de lo de adentro hay una x positiva, entonces es 1, ¿no? Entonces directamente queda 2
por x menos h igual a lambda por la derivada de la función g con respecto a x, es menos m, ¿no? Entonces ahí está un menos lambda m. Y luego tengo que sacar la derivada de la función con respecto a y, es 2 por y menos k, igual a lambda por la derivada de la función g con respecto a y, es 1, ¿no? Ahí está. Entonces ahí están mis dos relaciones. Puedo juntar estas dos ecuaciones porque comparten el valor de lambda. Entonces yo puedo sustituir esta acá, por ejemplo. Ahí está. Y a partir de esa yo puedo despejar x. Entonces haciendo un poquito de álgebra, desarrollan la parte izquierda. Aquí, por cierto, este negativo lo metí adentro del paréntesis. Y despejan x, despejan x. De hecho, x les queda en estos términos. Y voy a utilizar la relación que no he utilizado ahorita, que es la 3. Entonces, lo que voy a hacer, aquí según yo está todo bien explicado en mis notas, voy a sustituir esta ecuación 4 en la ecuación 3, ¿no? Ahí donde está x, voy a sustituir lo que acá encontré. Entonces me queda todo esto. Y menos m por x, pero x a su vez es m por k menos y más h menos b igual a 0. Entonces allí lo que hago es aquí hay una y todavía adentro. Entonces sí, lo que hay que hacer es desarrollar y despejar para y, ¿no? O sea, tienen que ser un poquito de álgebra. Ya no puse los pasos intermedios, háganlo ustedes, por favor. Entonces tienen que desarrollar esto, factorizar y despejarla. Entonces les queda esto. Entonces fíjense que les quedan puros términos de cosas que nos da el problema inicialmente. O sea, nos dan la pendiente m, y el punto, la ordenada al origen de la ecuación original, que es la letra b, y el punto original, h, ahí está h, ¿no? Que es la ordenada al origen, perdón, la coordenada y del punto original que está en rojo, ¿no? Entonces me queda y en términos de todo lo que conozco del problema. X todavía está en términos de, a su vez, y, acá en la ecuación 4. Entonces lo que puedo hacer es, aún todavía lo que encontré para la ecuación de y, lo vuelvo a sustituir en la ecuación 4. ¿No? Entonces sustituyo 5 en 4. Y entonces, con un poquito de álgebra, van a encontrar que x a su vez está dada por esta ecuación que está acá. Entonces, si se fijan, utilizando los multiplicadores de la técnica de los multiplicadores de Lagrange, que básicamente me da 3 ecuaciones, para conocer 3 incógnitas, que es x, y lambda. Entonces, haciendo un poco de álgebra, obtengo el valor de x y el valor de y en términos de las cosas que me da el problema, ¿no? H, K, que es el valor del punto, y la pendiente y la ordenada al origen de la recta. Entonces ya encontré el punto gris. Ya lo encontré. Ya resolví los multiplicadores de Lagrange. Ese es el punto
que maximiza la función, pero que a su vez toca esa recta. Está dado por estos valores. En forma simbólica, ¿no? Ya para cualquier, de manera general, ya para cualquier ejercicio específico, pues ya te da un valor de h y de k, un valor de m y un valor de b. Pero ya eso lo sustituyes aquí y te da el valor de x y y de este punto, ¿no? Valor de x y y de ese punto gris. Ya resolvimos el problema, ¿no? O sea, requirió hacer estas derivadas y después tengo un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, entonces tengo que mezclarlas entre ellas para despejar el valor de x y y en términos de las cosas que me da el problema, ¿no? Ya está. Lo único que tengo que hacer, el álgebra adicional, es sacar la distancia entre el punto x y el punto h, k, ¿no? Entonces esa distancia es igual a esto ya es adicional, ya del problema, pero bueno, aquí dejé el álgebra, ¿no? Esa distancia es igual a la raíz de los cuadrados de las restas de las distancias, ¿no? Esta es la distancia entre dos puntos. Esto es también por regla pitagórica, ¿no? Es la distancia entre dos puntos. Ahora sí que aquí es lo mismo que haría utilizando el argumento geométrico. Voy a llegar también a dos puntos y ahora lo que tengo que hacer es ver la distancia entre esos dos puntos. Pero según yo, esta técnica de los multiplicadores de Lagrange es más rápida que, bueno, da lo mismo. Pues, realmente el álgebra no es complicada. De hecho, la ecuación que utilizo de x no es esta que puse aquí, sino esta, la 6, ¿no? Pero básicamente es desarrollar un poquito. Multiplico por m, creo, por ahí. Nada más multiplico por m. Y hago la resta que está acá, hago la resta de fracciones que hay acá dentro de este paréntesis. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que hacer el álgebra otra vez. Entonces tengo que, por ejemplo, aquí tengo que sustituir x menos h, ¿no? De hecho, esto directamente de 6 de 6 lo puedo hacer porque está más h, entonces lo paso restando, ¿no? Entonces, ahí me va a quedar que x menos h es igual a todo eso, ¿no? M por k menos m al cuadrado por h menos bm entre 1 más m al cuadrado. Y entonces eso es lo que está acá adentro, ¿no? Entonces esto lo sustituyo aquí. Y lo elevo al cuadrado. Por eso está el numerador al cuadrado y luego el denominador 1 más m al cuadrado y eso a su vez al cuadrado, ¿no? Lo tengo que elevar al cuadrado todo eso. Y lo mismo puedo hacer para y menos k. Aquí ya tengo y, entonces y menos k va a ser igual a y, pero y es m al cuadrado por k más m por h más b entre 1 más m al cuadrado menos k. Entonces tengo que hacer esta resta, ¿no? De fracciones. Entonces tengo que hacer todo el relajo, ni modo. Y me da esto que está acá me da esto, ¿no? Y elevado al cuadrado a su vez. Entonces me dan estos chorizos. Y ahí lo que sigue es pura álgebra. Álgebra de Baldor. No, pues ahí les dejo el tip de lo que hice. Por ejemplo,
de esta primera, del numerador del lado, este numerador, si se fijan ahí hay, puedo factorizar una m al cuadrado. Entonces, si factorizo la m al cuadrado, me queda lo que está acá abajo. O sea, saqué un m al cuadrado, porque es común en todo lo que está allí. Por ejemplo, tienen mk menos m al cuadrado por h menos bm, y todo eso al cuadrado, ¿no? Entonces, adentro puedo yo factorizar a su vez la m. Entonces, m factorizo. Entonces, me queda acá menos m por h menos b. Sin olvidar que todo esto está al cuadrado. Y entonces, m lo puedo, como ya es una multiplicación al cuadrado, pues yo puedo poner el primero al cuadrado por el segundo al cuadrado, ¿no? También lo que hice fue, si se fijan, del lado derecho, tengo un m h más b menos k, y eso al cuadrado, ¿no? Ahora, alternativamente, esto yo lo puedo poner como m por h más, bueno, lo voy a poner así mismo, no, más bien lo voy a poner así, menos eh, k menos b. Déjame ver si así lo hice. Sí, o sea, simplemente lo que tengo ahí es mh más b menos k, esto es lo que tengo originalmente. Lo puedo factorizar así por m por h menos, y factorizo esto, ¿no? Lo agrupo más bien, k menos b. Menos por más da menos y menos por menos da más. Entonces, estoy bien. ¿Por qué hago todo esto? Yo sé que, por ejemplo, un binomio restándose al cuadrado, o sea, por ejemplo, a menos b al cuadrado, da lo mismo que tener b menos a al cuadrado. Si quieren, compruébenlo. Pero a menos b al cuadrado, por lo mismo que está al cuadrado, es igual que tener b menos a. O sea, eh, la, la, obviamente a menos b no es lo mismo que b menos a. Pero como está elevado al cuadrado, sí da lo mismo, ¿no? Es como si tuviera 5 menos 3. Obviamente 5 menos 3 es 2. Y 3 menos 5 es menos 2, ¿no? Pero si yo pongo esto al cuadrado, entonces lo puedo igualar, porque 5 menos 3 es 2. Al cuadrado es 4. Y 3 menos 5 es menos 2, al cuadrado es 4. Entonces, realmente cuando algo está elevado al cuadrado, no importa el orden de la resta. Ajá. Entonces, yo puedo generalizar eso. Entonces, es lo mismo escribir esto que escribir menos mh más k menos b al cuadrado. Esto y esto son igual, son lo mismo. No, invertir los signos originales. ¿Sí? Entonces, haciendo eso, alternativamente yo tengo lo que está acá abajo, ¿no? Esto. K menos m por h menos b. ¿Qué es esto que está aquí? Ahí está todo, ¿no? O sea, si quieren, háganlo ustedes.
¿Y eso para qué lo hice? ¿Para qué rayos hice eso? Porque así este término que está acá viene siendo el mismo que está acá. O sea, idéntico. K menos MH menos B al cuadrado está también acá. Entonces lo puedo factorizar. ¿No? Entonces si lo factorizan, ahí sale... y aparte pues tienen el denominador es idéntico. Entonces esta suma esta suma se puede hacer directa, esta suma de fracciones se puede hacer directa. Y entonces le sale lo de la derecha. Y eso es igual, aquí tienen una raíz del cuadrado, entonces se elimina y sale que la distancia es igual a K menos MH más B, todo eso entre la raíz de 1 más M al cuadrado. Esta es la distancia entre esos dos puntos, referidos a parámetros del punto, K y B, perdón, K y H, K y H, y de las propiedades de la recta, que es la pendiente y la ordenada al origen. El problema le pone aquí el valor absoluto, porque aquí estrictamente porque todo tiene raíz, al sacar la raíz estrictamente da más menos, ¿no? Entonces, pero obviamente no puede salir distancias negativas, no tiene sentido hablar de distancias negativas. A que en el problema salga, este, si aquí sale positivo, por ejemplo, lo que está acá, ¿cómo decirlo? Sí, creo que lo puedo decir así. Eh, al hacer esta operación me puede dar negativo ahí, ¿no? Eh, pero el negativo no tiene sentido, porque no puedo hablar de distancias negativas. Entonces, por eso se salvaguarda eso poniendo el, el valor absoluto. Y, o diciéndolo de otra manera, como aquí tengo una raíz, la raíz puede dar positivo o negativo, pero voy a elegir siempre la opción positiva, porque la negativa no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido hablar de distancias negativas. Bueno, pues ya está. Ahí está la distancia entre un punto y la distancia entre cualquier punto y cualquier recta. Ahí lo único que hice fue, si se recuerdan de su geometría analítica, eh, como la recta puede tener su ecuación ordinaria o su ecuación general, aquí está en términos de la ecuación ordinaria de la recta, pero también se puede poner en términos de su ecuación general, que es esta que está acá alternativamente, ¿no? O sea, ya ven, porque ya ven que si tenemos un polinomio AX más BY más C igual a 0, por ejemplo, ese es un polinomio, ¿no? De grado 1, pero entonces yo de aquí despejo Y, entonces me queda que Y es igual a menos C menos AX entre B y entre B. Entonces, menos A entre B es la pendiente y menos C entre B es la ordenada al origen, escrito en su forma de ecuación ordinaria. Entonces, cualquiera de las dos está bien, en su forma general polinómica o en su forma despejada ordinaria, ¿no? Entonces, ahí puse las dos opciones.
Y eso es exactamente lo mismo que se obtiene utilizando geometría analítica. De hecho, con esta misma técnica se puede saber la distancia de un punto a un plano. Ya no lo hice, pero lo podríamos hacer. Ustedes lo podrían hacer. Es un poco más de talacha, pero lo pueden hacer porque sería considerar la ecuación de un plano, pero ya la sabemos, o sea, ya sabemos cómo escribir la ecuación de un plano, ¿no? Eh, sería una cosa de A por X más B por Y más Z, perdón, más C por Z más D igual a 0. Es una generalización de una recta. Y tengo un punto. Pero entonces lo que yo me puedo imaginar es, en vez de un círculo, pues es un cascarón, una esfera de Navidad. Entonces, mi función de restricción sería una función que depende de X, de Y, pero también de Z, porque es la tercera dimensión. Entonces sería una esfera centrada en el punto H, coma K, coma, por ejemplo, W, ¿no? Donde H, K y W es las coordenadas de este punto en el espacio tridimensional. Entonces, otra vez, lo que pueden encontrar a la hora de maximizar esta esfera es el punto máximo de esa esfera, pero que toca el plano. Se puede conocer, y siendo lo mismo, ¿no? Nada más van a tener más ecuaciones porque aquí ya es en tercera dimensión, pero es lo mismo, es lo mismito. Y ya que obtienen este punto, sacan la distancia entre un punto tridimensional y otro, que es igual utilizando también la función pitagórica, nada más que entre un par de puntos tridimensionales. O sea, la distancia, en vez de tener nada más los puntos X y Y, también va a tener el punto Z menos W, ¿no? Por ejemplo, al cuadrado. Todo esto acá adentro. Pues también se puede hacer. También se puede saber la distancia de un punto tridimensional a un plano, utilizando los multiplicadores de Lagrange, exactamente haciendo lo mismo que acabamos de hacer. Con un poco más de talacha. ¿Sí se entendió? Más o menos. Creo que me perdí un poco como no entré al principio de la clase, pero por eso no le digo que sí, perdón. Ah, bueno. Sí, es que se me fue el internet, tengo problemas, pero ya ahorita voy a ver el video otra vez. Sale. Eh, finalmente vamos a ver. Ok, creo que tengo otro ejemplito aquí. Este es un poquito más terrenal, ya no es así de aplicado a la geometría analítica, ¿no? O sea que saber la distancia entre puntos y pues, está bonito. Seguramente se utiliza para para muchas aplicaciones, ¿no? Muchas aplicaciones. Este, ahorita no me imagino cuál. ¿Cuál es la distancia de un carro hacia la pared que va a chocar, ¿no? No sé. Y que tiene que frenar y que le tiene que avisar un carro automatizado que va a chocar. No sé, cosas. Bueno, pero este es otro ejemplo un poquito que también, no, o sea, ahí tiene sus cosas. Pero para que vean, o sea, lo importante es que vean que los multiplicadores de Lagrange
se utilizan para un sinfín de aplicaciones, no nada más que tienen que ver con el espacio y geometría analítica. Miren, voy a ir narrando este ejercicio y a ver si me van entendiendo, ¿no? Entonces, suponga usted que tiene una fábrica de algún, aquí le puse gadget, de algún dispositivo. Y ese dispositivo, para ponerlo sencillo, o sea, sé que podemos poner cosas muy sofisticadas, pero para fabricar este dispositivo necesitamos acero y necesitamos horas hombre. Digo, es como que lo básico para una industria, ¿no? O sea, las materias primas y trabajadores. Entonces vamos a suponer que sabemos el costo de horas hombre, que es de 20 pesos, y, o sea, 20 pesos cada hora, cada hombre. Y también vamos a saber el costo del acero por tonelada, que es de este costo. O sea, tenemos como valores unitarios, ¿no? Horas hombre y costo del acero por tonelada. Ahora, el problema presupone, supongo que esto se puede encontrar ya con mucha experiencia de tu empresa, pero este problema presupone que hay una función de ganancia. O sea, hay una cosa que se llama ganancia. Supongo que las ganancias de vender el producto están dadas por esta ecuación. O sea, tú haces un producto que te cuesta acero y trabajadores. Esas son como que las variables, acero y trabajadores. O sea, ya no sé X y Y, ya no sé X, Y, Z. Estoy hablando de estas cosas, ¿no? O sea, vean cómo las variables independientes pasan a ser esto, ¿no? Acero y horas hombre. Y a su vez, hagan de cuentas, les digo, supongo que no debe ser trivial encontrar esto, pero tú tienes una función que te indica la ganancia que vas a obtener de vender ese producto que a su vez está hecho por acero y que a su vez necesitas hombres para hacerlo, ¿no? Entonces, y vendes ese producto y obtienes una ganancia, entonces haz de cuenta que sí puedes hacer una relación entre esa ganancia y, digamos, las materias primas y el hombre que te llevó, que requeriste para hacerlo. Y esa función es esta. Obviamente lo que dice esta función, o sea, sé que ahí tienes una h elevado a la 2/3 y una s elevado a la 1/3, donde h le puse aquí es para ponerle letritas. O sea, en vez de estar escribiendo cosas, acero y horas hombre, voy a definir la h como la mano de obra y s como la tonelada de acero. Ese es la más bien, perdón, mis variables realmente, o sea, porque dije que era acero y ahora es hombre. Sí, está bien. Lo que pasa es que acero no es la variable, ¿no? Sino la cantidad de acero. O sea, y de hecho aquí se escriben toneladas de acero. Entonces, esa es realmente la variable, ese. Y mano de obra por hora, lo voy a escribir como H. Ahorita me quedé preguntándome a mí mismo qué unidades tiene la mano de obra, ¿no? Por hora. Supongo que número de personas por hora, ¿no? Involucradas, o sea, tiene unidades de 1 entre hora, o 1 entre tiempo, más bien, ¿no? Bueno, esas son mis variables. Esas son mis variables. Y dependiendo de tus variables, tú obtienes una ganancia. Porque entonces lo que te dice esta función es que mientras más
mientras más toneladas tengas de acero y mientras más horas hombre tengas, vas a hacer más producto, lo vas a vender y vas a obtener más ganancias de vender ese producto. Esto es lo que diría esa ecuación, ¿no? Obviamente, si tú, por ejemplo, tú no tienes trabajadores, o sea, H es igual a 0, o no tienes acero, cualquiera de las dos, o sea, puedes tener trabajadores, pero si no tienes acero, o si tienes acero pero no tienes trabajadores, o sea, cualquiera de ellas es 0, como se están multiplicando, todo se hace 0. Es obvio, si no tienes ni uno ni el otro, no vas a tener un producto y por lo tanto no vas a tener una ganancia, porque no vas a tener que vender nada. Entonces, esta es tu función. En lo subsecuente, esta función es la que vamos a maximizar. Como maximizamos las funciones círculo o la función esta volumétrica del plano que vimos. Esta es la función que vamos a maximizar porque queremos obtener la máxima ganancia. Así como está, no tiene sentido preguntarnos el máximo, por ejemplo, de este. El mínimo sí, porque el mínimo sería, la mínima ganancia sería cuando no tengo nada, ¿no? La mínima ganancia es de 0. Pero ¿cuál es la máxima ganancia? Hasta ahorita no tiene sentido esta pregunta porque la máxima ganancia sería que tuviera infinita mano de obra e infinitas toneladas de acero. Porque esta función crece y crece y crece y crece infinitamente a medida que H o S crecen. Entonces, mientras yo tenga más mano de obra y más toneladas, vendo más producto y tengo más producto. Ya es la una. Entonces, esta es la función a maximizar. ¿Cuál va a ser la función de restricción? Bueno, pues que obviamente, como lo dije acá arriba, estas cosas cuestan, ¿no? Y yo no tengo infinito dinero para comprar mi acero y para contratar horas hombre, aunque seas Bill Gates o Mark Zuckerberg. Bueno, que ayer perdió mucho dinero, pero no importa, son muy millonarios. De todos modos, no tienen dinero infinito. Entonces, la función de restricción va a ser el capital que tú tienes para comprar cosas. Bueno, entonces eso lo vamos a ver la siguiente clase. Sale mañana. Bye. Hasta mañana. Sí, gracias, profe. Hasta mañana. Gracias. Espero que me estén entendiendo cosas. Vale, bye.